Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Les damos nuevamente la bienvenida a su programa Pláticas del Corazón. Estamos muy contentos, al igual que la Primera Iglesia Bautista de México. Les queremos decir que los amamos y que estamos con ustedes en estos momentos. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que ustedes nos han pedido y que tiene que ver con nuestras emociones. Vamos a hablar hoy de cómo controlar la ira. Este es un tema que nos han solicitado, a veces con el encierro, los niños en casa, los problemas laborales o falta de trabajo, estamos más irritables. Entonces, este tema es muy importante para trabajarlo con ustedes, para darles algunos tips que les puedan ayudar a tener un mejor manejo de este tipo de emoción. Bien, pues vamos a empezar ya formalmente nuestro programa. Les invito que me acompañen a orar para que este programa sea de bendición. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos. Te agradecemos nuevamente, Señor, que nos permitas estar reunidos con las personas que por medio de este programa tenemos el contacto y podemos platicar, hablar acerca de esas cosas que diariamente nos preocupan, de aquello que muchas veces no sabemos cómo enfrentar y que necesitamos el apoyo de los demás. Te pedimos, Padre, que bendigas tú este programa, que bendigas tú toda esta reunión, y que el objetivo que has marcado tú desde el principio sea cumplido, que nos amemos unos a los otros, que nos apoyemos unos a los otros y que nos exhortemos unos a otros para hacer el bien y cumplir con tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía Maribel, hoy vamos a hablar de la ira. La ira es una emoción primaria. Esto significa que es una emoción que todo mundo tenemos, ¿sí? Como humanos tenemos este tipo de emoción, es decir, en cualquier momento nos vamos a irar, a enojar, a ponernos iracundos, y todos estos son sinónimos de la misma emoción. La diferencia entre una palabra y la otra es precisamente el grado de intensidad que se va teniendo, que vamos sintiendo cuando se presenta la emoción. Esto no es extraño para Dios, Él mismo en su palabra nos lo marcó y nos lo hizo saber por medio de el apóstol Pablo, que en su carta a los Efesios nos lo dice muy claramente, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 26 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos está indicando aquí el apóstol Pablo? Que nos vamos a enojar, ¿sí? Que en algún momento nos vamos a enojar, pero que tengamos mucho cuidado de que este enojo no nos lleve a pecar. Es decir, que no se desborde, que no sea algo incontrolable y que acabemos teniendo conductas inadecuadas, agresiones, violencia hacia las personas con las cuales nos estamos relacionando o que en ese momento está surgiendo esta emoción. Para esto pues también necesitamos, o es importante saber lo que es la ira. La ira, como decíamos, es una emoción primaria que se va a aparecer en algún momento. ¿Cuándo se aparece esta ira? En el momento en que nosotros no obtenemos algo que deseamos. O cuando alguna satisfacción que requerimos no la podemos conseguir. O bien cuando estamos en una situación en la que nos sentimos amenazados, nos sentimos atacados, de inmediato viene nuestra reacción de defendernos, de querer conseguir aquello que no hemos logrado. Entonces viene una cierta frustración y ante esta frustración también aparece este sentimiento de ira. ¿Cómo podemos identificar la ira? Bueno, lo podemos ver a diferentes niveles. A nivel físico, empezamos a sentir como que el corazón nos late más rápido. Nuestra respiración
se empieza a exaltar. En algunos casos podemos llegar a sentir que aumenta el calor y ya con personas mucho más sensibles hasta empiezan a sudar. También una reacción física o ya una conducta que establecemos es que empezamos a fruncir el ceño, ¿sí? Ponemos nuestra cara de malo. Apretamos los puños y todo esto nos lleva a una tensión muscular. Pero no nos quedamos solamente hasta ahí, sino que nuestros pensamientos también empiezan a alterarse, empiezan a distorsionarse. ¿Por qué? Porque ante la frustración de aquello que no pudimos conseguir, de inmediato empezamos a interpretar la situación como un ataque, ¿sí? O como algo que nos merecíamos y que no podemos conseguir y lo interpretamos como una injusticia, ¿sí? Entonces, aquí la parte importante es que empezamos a malinterpretar lo que está sucediendo y eso provoca o facilita, ¿sí?, que aparezca la ira. Entonces, es en estas situaciones en las cuales podemos identificar cuando nos estamos poniendo iracundos. Aunque la ira es una reacción normal ante estas situaciones, bueno, va aumentando de intensidad, ¿sí? Este aumento de intensidad es lo que le llamamos la escalada de la ira, ¿sí? Es decir, va escalando, va subiendo, va aumentando la intensidad y van aumentando también nuestras reacciones. ¿Qué sucede? Bueno, ante un acontecimiento negativo, lo que hacemos es interpretar de manera inadecuada, como decíamos, nuestros pensamientos se vuelven bastante desagradables y ante lo que nos está pasando decimos, esto no me puede pasar a mí, es que esto no es justo, es que esto no es lo que yo quería. Y si la ira nos lo está provocando una persona, decimos, no, a mí no me dices eso, a mí no me hablas de esa manera, no, conmigo no estás jugando, ¿sí? Normalmente lo que hacemos los papás con los hijos cuando no nos obedecen, ¿sí? No, aquí yo mando y tú obedeces, ¿sí? Y entonces viene toda esa reacción, todos esos pensamientos que al estar distorsionados nos hacen creer que estamos recibiendo un ataque de parte de la otra persona o que estamos viviendo una situación injusta. Esto hace que nuestras reacciones físicas también aumenten, ¿sí? Que nuestro cuerpo empiece a exaltarse, empiece a moverse y finalmente acabemos realizando alguna conducta inadecuada, alguna conducta violenta, ¿sí? Lo que hemos venido hablando a lo largo de otros programas, ¿sí? Tratamos de evitar la violencia, tratamos de educar de otra manera. Bueno, la ira no es violencia, pero nos puede llevar a la violencia. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Por eso, la importancia de manejar la ira, de poder controlar antes de que llegue a la violencia. Precisamente es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, airaos pero no pequéis. Es decir, se pueden enojar, claro que sí, va a venir este enojo, va a venir esa reacción, pero cuídense de no ser violentos, cuídense de no hacer daño, porque eso ya es pecar, ¿sí? Y es lo que nos menciona el apóstol Pablo. Asimismo nos dice, está bien, enójense, venga toda esta reacción, pero no permitan que dure mucho tiempo. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, traten de manejarlo, de sacar esa emoción rápido, ¿sí? Y precisamente para eso, ahorita Maribel nos va a compartir algunas recomendaciones que nos pueden ser muy útiles para poder manejar esta ira, para poder controlarla y no llegar hasta la violencia. Sí, miren, lo primero que tenemos que considerar es que este sentimiento es nuestro. Asumir una responsabilidad de lo que estamos sintiendo. Lo que hacemos normalmente es decir, es que él me hizo enojar, es que tú siempre me molestas, es que este niño que no se apura, por eso yo me enojo, por eso tú me sacas de quicio, es que de verdad te encanta verme mal. Entonces, cuando nosotros decimos esas frases, estamos diciendo que es la otra persona la que es culpable de que yo esté mal. No estamos asumiendo una responsabilidad, estamos tomando un papel pasivo. ¿Qué significa eso? Que si el otro no se portara mal, si el otro no me molestara, el otro no se alterara, no viniera a molestarme, yo estaría bien. Yo estaba bien tranquila y tú vienes con tus gritos y ya ves lo que pasa. Pero no es así.
Aquí lo importante es reconocer que yo tengo un problema, asumir la responsabilidad de mi emoción. Yo me enojo. Cuando mi hijo no trabaja como debe ser, yo me enojo. Cuando mi esposo pone su carota, yo me enojo. Cuando asumimos esa responsabilidad, tenemos la posibilidad de cambiar. Mientras nos veamos como una víctima, pobre de mí, es que cómo me molestas, cómo me haces enojar, tú me haces enojar. Volvemos, la responsabilidad la estoy poniendo en el otro. Cuando asumo mi responsabilidad y digo, yo me enojo, entonces es cuando tengo la posibilidad de cambiar. De otra forma, no. Cuando digo, yo tengo un problema, yo me exalto, yo grito, yo hago daño. Cuando yo reconozco, entonces las cosas cambian. Porque entonces sí nos damos cuenta de cómo lo sentimos, cómo lo interpretamos, qué me detona esa molestia y el cambio se puede realizar. Entonces, lo primero les decía, asumir la responsabilidad de que yo tengo un problema que no sé manejar mi ira, mi enojo, mi molestia. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo esta parte, podemos pasar a otro asunto, que es identificar qué situaciones, pensamientos, como les comentaba hace ratito Raúl, me generan a mí ese problema. Bueno, entonces yo la verdad me pongo mal cuando mis hijos no limpiaron la casa, cuando tienen un mugrero, o cuando mi esposo está buscándole peros a la comida, o cuando mi esposa me quita el control de la televisión. O sea, cada uno tiene que identificar cuáles son sus detonantes, qué me molesta a mí. ¿Por qué? Porque esas son mis situaciones de riesgo. Esas son las que tengo que aprender a manejar. ¿Qué ideas? Ese es otro punto. Primero, las situaciones, los lugares. No, es que cada que tengo que hablar con, no sé, con mi papá, yo me pongo mal, porque mi papá, bueno, yo tengo un problema. Si mi papá es gritón, no, sí, pero yo tengo un problema, yo no tolero. O cuando mi hija me contesta mal, lo que sea. Asumir, les digo, qué situaciones, qué lugares me están a mí poniendo mal. Otra cosa, o sea, decíamos, ¿qué pensamientos? Cuando me siento atacado, ¿de qué forma? Cuando me dicen qué cosas. Esto es muy importante, que podamos identificar también. ¿Por qué? Porque hay cosas que de inmediato nos ponen mal, nos alteran. Cuando nosotros identificamos estas circunstancias, les digo, estamos identificando nuestras situaciones de riesgo y entonces podemos enfrentarlas de manera diferente. Entonces, esos pensamientos que detonan, tengo que aprender, como les digo, a identificarlos. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué circunstancias bueno, asumimos una responsabilidad, veo qué circunstancias, qué lugares y qué pensamientos me detonan el enojo, entonces sí puedo empezar a ver qué técnicas a mí me van a ayudar a enfrentar mejor mi problema. No el de otros, acuérdense, el mío, mi problema. Entonces, como vemos que la ira tiene componentes fisiológicos, lo primero que tenemos que hacer es una técnica que ya en otro momento se las mencionamos, que tiene que ver con la respiración. El enojo, la ira, altera nuestros sistemas, que era lo que les estaba diciendo Raúl hace ratito, nos altera fisiológicamente. Entonces, algo que tenemos que aprender es a contrarrestar este enojo, esta sensación de que nos sentimos apretados. Todo esto tenemos que aprender, y una técnica muy importante y muy valiosa es aprender a respirar
profundamente. Les decía en un programa, aprender a respirar desde la pancita, inflar la barriguita, sentir que se infla y sacar el aire despacito. ¿Por qué? Porque esto está a nivel químico, a nivel del cerebro, produciendo el mensaje exactamente contrario. A nuestro cerebro le estamos mandando un mensaje de todo está bien, no pasa nada. Entonces, tenemos que ocupar esa técnica, respirar profundamente, sacar lentamente ese aire. Aspirar, exhalar tranquilamente. Esa es una muy importante. Otra cosa que tenemos que hacer, o sea, decíamos, eso es por el aspecto físico. Decíamos que tenemos un problema con los pensamientos. Sí, todos esos pensamientos de enojo, de molestia. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Si estamos identificando que nosotros tenemos un problema y que mucho tiene que ver con esos pensamientos que tenemos, vamos a modificar esos pensamientos. ¿Cómo los modificamos? Contraatacando. ¿Sí? ¿Qué me voy a decir entonces? Es una técnica muy importante que se llama autoinstrucciones. ¿Qué quiere decir? No voy a esperar a que venga quién sabe quién a decirme cálmate. Yo en mi cabeza me tengo que decir cálmate. Tranquila, no hagas daño. Recordar que necesito manejar estas ideas. ¿Para qué? Para que no sean destructivas. Entonces, me repito, respiro, estoy respirando y me estoy diciendo, tranquila, tranquila, no dañes, no destruyas. No le grites a tu hijo, no le hagas daño. Eso me lo tengo que estar diciendo. Esa es una técnica muy valiosa, muy importante, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Repite un versículo de la Biblia que te ayude, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo qué? La blanda respuesta aplaca la ira. Recuerda que Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Todos estos son herramientas que tenemos que usar en ese momento. Si yo lo enfrento, voy a ver un manejo diferente. Otra técnica diferente tiene que ver con la distracción. Si yo estoy viendo que no puedo controlarlo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir de la escena. Ahorita nos va a comentar Raúl cómo es esto, pero también distraer mi mente en otra cosa. Piensa en algo diferente que te saque de la escena. Si no se te ocurre nada, en verdad, aunque sea, ponte a repetir una tabla de multiplicación. Una tabla de multiplicar. O sea, desconéctate mentalmente de tu escena. Empieza 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3. Y entonces te vas. Te vas tienes que salir de esa escena violenta. Y esto te va a ayudar a calmarte. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Platícanos, Raúl. La manera en que podemos nosotros hacer esta respiración, esta modificación, romper con este ciclo violento, con esta escalada que hablábamos antes, utilizamos una técnica que se llama tiempo fuera. Como su nombre lo indica, cortamos el tiempo, ¿sí? Cortamos la línea de la conducta que estamos llevando, los pensamientos, hacemos un corte para que esto no continúe. Hay un ejemplo muy sencillito. Bueno, les voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos, ahora que estamos muy metidos en la casa y que vamos a poner la película y de repente alguien que si ya quiere ir a comer algo, a tomar algo o cualquier cosa, que dicen, ponle pausa a la película, ¿sí? Y entonces pones la pausa, la película se detiene, vas, haces lo que tienes que hacer
Y cuando regresas, otra vez le das le apachurras el botoncito y sigues viendo la película, ¿sí? Ese es el sentido básico de el tiempo fuera, o sea, detener el curso normal de este evento que está haciendo en este momento tan fuerte que nos puede llevar a la violencia. Así lo podemos cortar y ese es el tiempo fuera, ¿sí? Pero no se trata nada más de decir tiempo, me voy y luego ya viene y las cosas se arreglaron. No, necesitamos todo un procedimiento. O sea, el tiempo fuera es una técnica que tiene un procedimiento. ¿Cuál es este? Necesitamos nosotros igual. Ya estoy a punto de gritar, me estoy exaltando demasiado, estoy a punto de cachetear al que está enfrente de mí. ¿Cómo lo detengo? Tiempo, tiempo, tiempo. Párale. ¿Sí? Nos retiramos de ese lugar. No sé a quién de ustedes les gusta el fútbol americano o lo entiendan, pero déjenme poner este ejemplo porque es muy, muy claro de lo que una vez yo estaba viendo un partido y comprendí muy bien el tiempo fuera sin pensarlo, ¿sí? Vi la jugada y dije, esto es el tiempo fuera efectivo. Resulta ser que estaban un equipo que era el que buscaba anotar y obviamente los contrarios que querían defender. Entonces el equipo que quería anotar tiene una estrategia, es decir, vamos a hacer las cosas de esta manera para conseguir el objetivo, ¿sí? Pero en el momento se dieron cuenta que los contrarios, los que querían defender y no permitirles anotar, sabían lo que iban a hacer, ¿sí? Tenían la estrategia ya muy, muy bien estudiada y entonces el resultado iba a ser que no iban a alcanzar su objetivo el equipo que quería anotar. Se dieron cuenta. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, tenían dos opciones. Una, seguir con la misma jugada sabiendo que no iba a tener buen resultado, ¿sí? O la otra era, alto, suspendemos esta jugada y replanteamos una nueva. Optaron por esta segunda. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué pasa muchas veces con nuestros niños? Nuestros niños nos tienen bien tomada la medida los papás. Saben en qué momento nos pueden manejar, en qué momento nos hacen enojar, en qué momentos se portan divinos y maravillosos y nosotros les concedemos casi todo lo que quieren. Nos tienen bien mediditos. Entonces, en muchas ocasiones queremos que hagan algo y ellos ya lo saben y mueven su jugada, su estrategia para no hacer lo que nosotros les pedimos y para hacer lo que es su voluntad, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta y ¿qué ocurre? Nos enojamos. Tenemos dos opciones entonces como el equipo que quiere anotar. O nos vamos con todo contra los chamacos y ahora haces lo que sea y a ver cómo nos va y uno y otro está peleando. O bien hacemos una pausa y reelaboramos nuestra estrategia, ¿sí? Regreso al ejemplo del equipo. El equipo se dio cuenta que no iba a funcionar lo que tenían planeado. Piden un tiempo fuera y el líder del equipo fue hacia el entrenador, ¿sí? La autoridad máxima del equipo. Fueron, platicaron, reajustaron la jugada o la cambiaron, no sé porque en ese momento pues solamente ellos sabían, ¿sí? Pero estuvieron platicando, se pusieron de acuerdo. Cuando regresa el líder del equipo a la cancha con una nueva en práctica y anotaron. O sea, les funcionó. Esa es la estrategia del tiempo fuera. Que nosotros cuando veamos que ya estamos a punto de descontrolarnos por completo, decir tiempo, me voy de este lugar. No continúo aquí. Me salgo, camino, doy vueltas y entonces digo, a ver, ¿qué estrategia sí me puede funcionar? Y aquí es donde podemos aplicar estas autoinstrucciones, reestructurar nuestro pensamiento, volver a decir, a ver, no, a ver, tú cálmate, tú estás enojado, tú eres el molesto, no caigas en el juego, cambia la estrategia, utiliza una blanda palabra, ¿sí? Habla bien, firme, pero sin agredir, y empieza a decir cosas, cambia la forma de actuar, y ya que estés tranquilo, ya que tengas una nueva estrategia, regresas al terreno de juego, ¿sí? Y la pones en práctica, y con esto se puede evitar la violencia, que sería el no poder anotar, y entonces sí,
podemos decir de una manera muy clara a la otra persona qué es lo que queremos, qué es lo que ahora va a suceder, cómo vamos a colaborar para conseguir el objetivo que queremos sin necesidad de llegar a un pleito. ¿Sí? Este sería el tiempo fuera, que es de las técnicas mucho más efectivas porque combinan muchas de las que hemos platicado por separado. Claro. Sí, porque entonces sales de la jugada y tienes tiempo para pensar, para repetirte lo que les decía, esto de no hagas daño, tranquilízate, no vuelvas a cometer los mismos errores. Todo esto que tú estás pensando, todo esto te va a calmar. ¿Qué le tienes que decir ya sea a tu hijo, a tu compañero de trabajo, a tu pareja? ¿Qué le tienes que decir? A ver, ya me estoy exaltando, esto no va por donde nosotros queríamos. Mira, déjame 5 minutos, dame un tiempo en que me calmo y ahorita platicamos. Y entonces sí, hacemos ese tiempo fuera, nos relajamos y podemos continuar. Entonces, si me permites. Ajá, a ver. En ese sentido, esto también nos lo recomienda el Señor a través de su palabra en la carta de Santiago. Sí. ¿Sí? En el capítulo 1, verso 19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué nos está diciendo? Hey, detente, escucha bien lo que te están diciendo. Date cuenta de lo que está sucediendo. No respondas de inmediato, analiza, ve que esté bien y busca la respuesta correcta. Y esto te va a ayudar ¿a qué? A que no te enojes de inmediato. Si te cuesta trabajo, porque hay unos que decimos tienen mecha corta, ¿sí? Es decir, esta escalada pues la suben como en el elevador, ¿sí? Rapidísimo van para arriba y no pueden controlar. La técnica del tiempo fuera les ayuda a que voy a repetir, voy a escuchar, no voy a hablar de inmediato, ¿sí? Me voy a calmar para no pelear, ¿sí? De manera automática, ¿sí? Entonces esto es lo que nos recomienda el apóstol Santiago en su carta. Tardos para airarnos. ¿Cómo? Siendo prontos para escuchar y no hablar de inmediato. Les decía, muchas circunstancias de problemas las podemos evitar si asumimos la responsabilidad, si seguimos todo este cuadro que les estamos proponiendo. No lo inventamos nosotros, son técnicas conocidas, reconocidas, probadas, y por eso se las compartimos. Por supuesto que nosotros, parte de nuestro trabajo es hacer este tipo de instrucción y lo hacemos también con ustedes con mucho gusto. ¿Por qué? Porque en verdad está probado. Muchos problemas los vamos a evitar si seguimos este tipo de recomendaciones. Entonces, recapitulando un poquito, es una emoción normal, natural, que tenemos que aprender a manejar, ¿sí? Asumir la responsabilidad, identificar lugares, emociones, pensamientos, y después ya tenemos que ver cómo lo manejamos ya en el momento. Como decíamos, la respiración, el tiempo fuera, y en el tiempo fuera a veces no se puede el tiempo fuera, pero digo, si se puede hacer el tiempo fuera, mejor. Si no, en el momento, acuérdense, autoinstrucciones, decirme cómo debo actuar, no hacerle caso a esa emoción que nos puede llevar a ser destructivos, ¿sí? Cómo tengo que manejarla, repetirme lo que sí espero de mí, espera Dios de mí. ¿De acuerdo? Creo que la conclusión a todo lo que hemos estado hablando nos la dice Dios a través del rey Salomón en los proverbios que él escribió. ¿Sí? Hay un proverbio, ¿sí?, en el capítulo 14, verso 18, que dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, en enojarse, apacigua la rencilla. Y eso está comprobadito, ¿sí? No solo porque lo dice la Biblia. Si lo pusiéramos a prueba, ¿sí?,
La psicología nos ha ayudado a entenderlo. Y nos ha corroborado que lo que dice aquí, cuando tardamos en airarnos, el pleito disminuye y desaparece. Así es. Pues muchas gracias a todos por sus saludos y por sus participaciones. En verdad estos temas, recuerden, los ponen ustedes. Nos dicen, ay, qué interesante, qué interesante. Pues qué bueno que les sirven, porque esto lo están proponiendo ustedes. Para nosotros es un gusto, un placer ayudarles en cosas que ustedes nos manifiestan que les están costando trabajo. Los invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. Para nosotros es muy valioso porque de eso es de lo que se hacen los programas. Los invitamos también a que si esta plática les parece importante, por favor, compártanlas. Compártanlas con sus amigos, con las personas que ustedes consideren que les pueden servir. No sé si tengamos tiempo para leer algunos comentarios, porque son importantes. Sí, podemos tener unos minutitos más. No sé qué nos quieres compartir de los que hayas visto. Bueno, saludos, nos dicen que sí, que les sirve. Hay quienes nos dicen que estos temas les ayudan, pues sí, de eso se trata. Hay quien dice por ahí, parece que lo hicieron para mí. Pues lo hicimos para todos nosotros, para todos, porque en realidad, como les decíamos, estas son emociones que las tenemos todos, que son parte de nuestra naturaleza y que bueno, hay que aprender a manejarlas. Saludos y a ver. Nos dicen que es un reto el responsabilizarnos de nuestras emociones. Sí es cierto. Hermanos, amigos, no podemos seguir viviendo con esta idea de ser víctimas. ¿Por qué? Porque en la medida que asumimos esa responsabilidad, nosotros cambiamos y somos mejores personas, ¿sí? Recuerden, o sea, Jesús va a obrar en nuestra vida en la medida que nosotros reconocemos y asumimos que tenemos un problema y que necesitamos su ayuda. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. De verdad, deseamos ser de ayuda para cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos sigan haciendo sus preguntas, sus comentarios y a que compartan el programa. Y ya otra vez se nos acabó el tiempo. Gracias, los amamos. Un beso para todos.